8:15 de la mañana. Hay muchas preocupaciones por lo que pueda ocurrir en Venezuela cuando el régimen usurpador de Nicolás Maduro se resista a que el legítimo elegido por el pueblo venezolano, que es Edmundo González, tome posesión en la presidencia. Hemos visto aquí la patinada permanente del señor canciller de la República, que si van, que no van, que no va el presidente, pero entonces que mandan un embajador. Igual, si va un embajador que representa al presidente es legitimar el régimen. Tendrán que decidir si van o no van. Tendrán que decidir si siguen una doctrina como la mexicana frente a la no intervención en esos asuntos, pero al final lo que va a pasar es que un régimen dictatorial, un régimen que se robó las elecciones, va a seguir usurpando el poder. Para Colombia hay muchos vasos comunicantes en seguridad, en defensa, en los corredores fronterizos, en temas de comercio que se esperaba tuvieran una reactivación mayor, y la verdad, aunque algo ocurrió, ha sido muy por debajo de las expectativas. El excomisionado de paz Miguel Ceballos, ex alto comisionado de paz, ha planteado un asunto que es muy sensible, y es que el ELN adelanta un proceso de negociación con Colombia, y esa mesa de negociación está con Caracas como veedor de las negociaciones, con el régimen como veedor de esas negociaciones. ¿Podemos los colombianos aceptar que ese régimen sea el veedor de una negociación con un grupo al margen de la ley? Eso es lo que se ha preguntado Miguel Ceballos, y lo saludamos a esta hora deseándole feliz año al doctor Ceballos. Gusto saludarlo y gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto, Juan, para mí. Un saludo para usted, para toda la mesa, para Darcy, Santiago, William, el profe Quijano, y por supuesto para todos los colombianos en este nuevo año, el cual les deseo lo mejor. Doctor Ceballos, si esa mesa de diálogos se mantiene en Venezuela, ¿legitima al régimen de Maduro? Sí, Juan, y esa es una gran preocupación. Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los colombianos, pero sobre todo el propio gobierno nacional. Mire usted la contradicción tan grande. El presidente Petro y su canciller, el canciller Murillo, están en una gran disyuntiva, y es cómo hacer presencia, o más bien no hacer presencia, en la posesión de Maduro este 10 de enero. Ya hemos visto, y usted lo ha mencionado con toda claridad, todos los países que en este planeta respetan el Estado de Derecho han roto filas con Maduro y han expresado la ilegalidad, la brutalidad con la que Maduro ha respetado la libertad democrática en su país. Y Colombia tiene que hacerlo también, y mantener, para responder su pregunta, una mesa de diálogo precisamente en Caracas, porque la última reunión, usted recordará, fue el 2 de noviembre del año pasado y fue en Caracas, y muy seguramente la siguiente estaría convocada en Caracas. Imagínese usted que el presidente de la República de Colombia y su canciller hayan tomado algo de distancia, no la distancia que todos quisiéramos, porque no han hecho una denuncia absolutamente clara y contundente, pero al menos han tomado distancia frente al régimen, y que simultáneamente estén de acuerdo con que se convoque una mesa de negociación en la ciudad donde vive el dictador más señalado, más cuestionado en el planeta en este momento. Es una contradicción, claro. Es un contrasentido, y es también avalar y legitimar ese régimen. Doctor Ceballos, muy buenos días. Pero mire que lo que para usted es una razón para irse de esa mesa, para otros es una razón para seguir manteniendo una relación con Venezuela. Es decir, desde la perspectiva del gobierno, hay que seguir manteniendo una buena relación con Venezuela por los temas de frontera, etcétera, pero también por el tema de la paz, y porque Venezuela ha prestado sus buenos oficios y su territorio para que esté en la mesa de negociación. Sí, yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores. Yo fui viceministro de Justicia hace muchos años y después comisionado para la paz,
y fui muy criticado especialmente por las personas que afirmaban ese argumento, en el caso concreto de Cuba. Hay que tener buenas relaciones con Cuba porque allá sí podemos dialogar. Hay que tener buenas relaciones con Venezuela porque allá sí podemos dialogar. Pero en ambos casos, y usted lo ve y la historia ha confirmado lo que yo voy a decir, ambos regímenes siguen siendo dictatoriales, no respetan los derechos humanos, siguen apoyando los grupos armados ilegales que hacen lo que quieren en nuestro país, secuestran, roban, asesinan y generan todo lo que el doctor Bedoya y el doctor Pinzón dijeron antes acá en su emisora. Entonces yo creo que uno tiene que ser coherente. Si usted va a querer hablar con un grupo armado que está desafiando al Estado, pues hágalo en Colombia. Yo en su momento se lo dije al ELN, vengan a Colombia. Le pedimos a Cuba que extraditara a los representantes del ELN y a mí me llovieron pues todas las críticas, pero hoy se confirma lo mismo. Mire usted que Cuba ya no ha sido la sede de las conversaciones hasta ahora porque Cuba tuvo un precio que pagar muy alto. Estados Unidos lo mantiene en la lista de países que apoyan el terrorismo y ese es un costo muy grande porque tiene unas sanciones económicas terribles para su propio pueblo. Entonces, en este mundo, yo creo que lo que necesitamos es coherencia. Si uno no está de acuerdo con los grupos armados, pues no los acoja en su territorio, no los promueva y en ese caso que esos grupos armados, si quieren hacer la paz, pues que vengan acá, que el señor Beltrán y el señor Antonio García pongan la cara en Bogotá y se reúnan y que se den todas las garantías. Yo no estoy en contra de los diálogos, pero que se hagan en un espacio de legalidad para todos, no solamente que se busque el beneficio de los propios grupos armados. Excomisionado, hablando de Venezuela, es que el presidente Gustavo Petro ha tenido una variación en su postura. Él ha dicho que no está de acuerdo con que las dos posiciones de las elecciones, el oficialismo y la oposición, tuvieran bloqueos, el bloqueo económico, dice el presidente, y el bloqueo a las actas por parte de la oposición. Pero ¿usted cree que Venezuela va a tener algún futuro si Maduro logra posesionarse este 10 de enero, que es lo que parece que va a pasar? Esa es una muy buena pregunta. El tema, digamos, que ha llamado la atención de la opinión es si se va a asistir o no a la posesión. Se posesione o no Maduro, la situación en Venezuela cada vez va a ser más compleja. Y le respondo también de esta manera. Fíjese usted que el ELN estuvo en un diálogo permanente con el gobierno nacional hasta cuando se acercaron las elecciones en Venezuela. Ya cuando ganó Maduro, se congeló el proceso con el ELN y eso confirma lo que yo digo. El ELN está cómodo, pero también están cómodas las disidencias, están cómodos muchos de los grupos que operan en las fronteras. Yo, en el trabajo que tengo actualmente, viajo mucho y especialmente a la frontera con Venezuela y me doy cuenta de la comodidad que sienten esos grupos armados moviéndose de un lado a otro. Para responderle concretamente, si Maduro se posesiona, obviamente la situación es crítica. Mire usted que Edmundo González anunció viaje y ya confirmó el propio presidente Milei a Argentina. Entonces ya no va a ser solamente un tema de retóricas, van a ser actos concretos de presidentes del mundo que quieren un mundo libre y democrático. Ya lo mencionaba el doctor Bedoya hace un rato, ya llega Donald Trump a la Casa Blanca y creo que ya esto de la retórica va a ser distinto. Creo que va a ser una situación muy compleja porque más allá de las sanciones que usted menciona, va a haber actos y movimientos políticos concretos. Estamos entrando en una nueva era de geopolítica donde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca no es un retorno suave. Ustedes han visto que ha nombrado al propio Mauricio Claver Clarón, nombró a Marco Rubio y dos personas que conocen muy bien Latinoamérica y que tienen posiciones muy fuertes frente a regímenes como el de Maduro. Creo que se viene una época muy difícil y el propio Maduro debería dar un paso al costado porque lo que puede generar en su propio país es una gran crisis económica, no solamente por las sanciones, sino por las alianzas políticas internacionales que van a apartar a ese régimen, no solamente en lo económico, sino en lo político, y cada vez va a haber menos apoyos, incluso de países que han participado en el eje de Venezuela, como son la propia China y Venezuela. No veo a los chinos arriesgándose a generar un nuevo frente de conflicto con Estados Unidos por cuenta de Venezuela.
Doctor Ceballos, estamos haciendo con expertos de primer orden un ejercicio prospectivo de qué viene para Colombia en el 2025. En su condición de alto comisionado de paz que fue, de experto en los temas de paz, de negociación, de seguridad, de defensa, le quisiera preguntar qué futuro le ve a la paz total del presidente Petro en este 2025. Juan, no le veo un buen futuro porque no ha tenido un buen pasado. Faltan 19 meses para que termine este gobierno y en la práctica 15 meses para unas nuevas elecciones, y en este periodo es muy complejo que el presidente logre sacar adelante 9 mesas de negociación. Es decir, yo soy muy respetuoso de los gobiernos y usted ha visto que no había opinado hasta este momento porque quería ser respetuoso, ser comisionado de paz. Yo creo que ese es de los trabajos más difíciles que puede haber en este país y en este planeta, porque es un trabajo muy complejo de entender. Sin duda. Son unos héroes los que se meten a comisionado de paz en Colombia. Sí, señor. Y en ese sentido, Juan, yo, digamos, soy muy respetuoso de los esfuerzos que se hacen por la paz. Hay que seguirlos haciendo. Pero cuando usted abre 9 frentes de diálogo y negociación, pues es muy complejo por una razón, Juan, y todos los colombianos que me escuchan, y es que los grupos también son enemigos entre sí. Entonces usted no puede asumir que al abrir 9 mesas va a ser la paz entre ellos mismos. Lo que se genera es un conflicto peor porque cada uno de ellos, y le respondo muy concretamente lo que veo para este año, a través de esa errónea figura de los ceses al fuego. El cese al fuego ha sido desastroso, lo reconoció hace muy poco en la revista Semana el almirante Cubides, que es el comandante general de las fuerzas militares, Juan. Dijo que en el año 2018 había 15.000 hombres en armas en los grupos armados y que hoy vamos a llegar cerca de los 30.000. Y eso pasó en 2 años de este gobierno. Entonces, augurar un buen resultado de esa estrategia creo que no sería responsable. Entonces, no veo claro el panorama a menos que el gobierno realmente tenga una política escrita de paz. Tiene 9 frentes de diálogos, pero no tiene una política y una estrategia coherente de paz y seguridad. La paz sin seguridad no va. Y la paz sin justicia tampoco. Y yo creo que el gobierno ha cometido ese error, pero ojalá lo corrija este año, de trabajar las iniciativas de paz en la misma línea de las cortes, en la misma línea de los organismos de control. Hay una comisión superior de política criminal en este país que no sé si se reúna o no, pero debería reunirse porque las decisiones de seguridad y las decisiones de paz deben ir en la misma línea de las decisiones de justicia y seguridad. Ojalá eso sea así. Termino la respuesta mencionando un foro en el cual estuvieron Oti Patiño y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, en la Universidad de los Andes hace muy poco. Ese foro fue impresionante porque yo, oyendo a Iván Velázquez y a Oti Patiño, oía lo que nosotros mismos decíamos en el gobierno del presidente Duque. Hay que evitar que los grupos armados tomen las regiones, hay que buscar la seguridad, hay que evitar los ceses al fuego, porque los ceses al fuego bilaterales nunca son bilaterales, son unilaterales. El único que cesa al fuego en la realidad es el propio Estado, y eso no está bien. No auguro un buen futuro este año en la paz si no se cambia la estrategia. 8:29 es el doctor Miguel Ceballos, excomisionado de paz. Gracias, doctor Miguel, por estar con nosotros esta mañana. A ustedes, un gran abrazo. 8:29. Para regalarte momentos de alegría constante, aquí estamos para acompañarte, como familia que